Hola, muy buenas a todos. En esta oportunidad hablaré acerca del marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Y para entender un poco más sobre esto, tenemos que especificar que el marco conceptual no es una norma internacional de información de contabilidad y por lo tanto no define las reglas de medición para la información financiera, sino que establece los conceptos relacionados con la preparación y la presentación de los estados financieros para la toma de decisiones de los diferentes usuarios de la información, que vienen a ser inversores, empleados, prestamistas, bancos y financieras, proveedores y acreedores, entre otros. Primero tenemos que hablar acerca del objetivo de la información financiera. El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar la información financiera sobre la entidad que informa a los diferentes usuarios, como son los inversores, los prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales en la empresa. Tenemos algunas limitaciones. Con respecto a los informes financieros con propósito general, estos no proporcionan ni pueden proporcionar toda la información financiera a los diferentes usuarios, pero sí proporcionan una ayuda para estimar el valor de la entidad que informa y de esta forma tomar decisiones acerca de proporcionar recursos a la entidad. Estos informes financieros se basan en estimaciones, juicios y modelos, en lugares de las representaciones exactas. Es por eso que la visión del marco conceptual de la información financiera ideal es improbable que se alcance en su totalidad. También tenemos primero las características cualitativas de la información financiera. Las características cualitativas de información financiera útil identifican los tipos de información que van a ser probablemente más útiles a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para la toma de decisiones económicas. Entre las características fundamentales tenemos la representación fiel y la relevancia. Primero hablaremos acerca de la relevancia. Esta relevancia influye en la toma de las decisiones, en el valor predictivo y el valor confirmatorio. La información financiera relevante puede influir para la toma de decisiones en los usuarios. Esta información logra ser de valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. Aquí también tenemos que tener en cuenta acerca de la materialidad o la importancia relativa. La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones o evaluaciones que los usuarios efectúen de la información financiera. Ahora hablaremos acerca de la representación fiel. La información financiera debe representar fielmente los fenómenos relevantes y está descrito. También tenemos que tener en cuenta que tiene tres características fundamentales. Tiene que ser completa, tiene que ser neutral y tiene que estar libre de error material. Completa porque comprende toda la información necesaria para el usuario pueda entender el fenómeno que se está expresando, y esto incluye todas las explicaciones necesarias para poder entender la representación fiel. También tenemos que debe ser neutral, que no debe estar sesgada, ponderada, atenuada, enfatizada o manipulada de cualquier forma para incrementar la probabilidad de que sea recibida por el usuario de forma favorable o adversa. Y tiene que estar libre de error material. Significa que no hay errores u omisiones en la descripción del fenómeno a reportar. También tenemos otro tipo de características que son de mejora. ¿Cuáles son las cualitativas? Entre ellas tenemos la comparabilidad. La comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. Esto
quiere decir que no es una congruencia. La congruencia hace referencia al uso de los mismos métodos para las mismas partidas de periodo a periodo. Y tampoco no es una uniformidad. Para que la información sea comparable, las cosas similares deben verse parecidas y las cosas distintas deben verse diferentes. Siguiendo, hablaremos acerca de la verificación también, una característica para la presentación de información útil, que la verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. Significa también que los usuarios independientes y diferentes podrían alcanzar un acuerdo de que una descripción particular es una representación fiel. Tenemos también la oportunidad, que nos habla de que debemos tener información disponible a tiempo para ser capaces de influir en las decisiones de la empresa. Es decir, que una información más antigua es la información menos útil. Y por última característica tenemos la comprensibilidad, donde las clasificaciones, las caracterizaciones y las representaciones de la información de forma clara debe tener una forma clara y concisa para que podamos tener una mejor comprensión acerca de la información que se quiere relevar. Las exclusiones de fenómenos complejos pueden hacer que la información financiera sea más fácil de comprender, sin embargo los informes estarían incompletos y por ello no serían fiables. Y los informes financieros se preparan para usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, por lo que se supone que revisan y analizan la información con diligencia. Ahora hablaremos acerca de los elementos de los estados financieros. Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías de acuerdo con sus características económicas. Estas categorías son los elementos de los estados financieros. Y como primero tenemos el activo. Los activos se reconocen cuando sea probable que se obtenga beneficios económicos y además tienen un costo o valor medido con fiabilidad. Las empresas emplean sus activos para producir bienes o servicios capaces de satisfacer deseos o necesidades de los clientes. Puesto que estos bienes o servicios satisfacen tales deseos o necesidades, los clientes deben estar dispuestos a pagar por ellos y por lo tanto a contribuir a los flujos de efectivo de la entidad. Estos flujos de efectivo vienen a ser las entradas y o salidas del dinero en una determinada empresa. Aquí tenemos un caso práctico. La empresa Juvanes SAC celebra un contrato de leasing con el banco FHR Perú. Este viene a ser un caso práctico de un activo. Ahora hablaremos acerca de los pasivos. Una característica esencial de todo pasivo es que la entidad tiene contraída una obligación en el momento presente. Un pasivo es un compromiso o responsabilidad de actuar de una determinada manera. Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una norma legal. Asimismo, es necesario distinguir entre una obligación presente y un encargo o compromiso para el futuro. Las decisiones de adquirir activos en el futuro no dan lugar por sí misma al nacimiento de un pasivo. El caso práctico que vemos es cuando, por ejemplo, el señor Peláez ha utilizado una tarjeta de crédito empresarial para cancelar la adquisición de una impresora por la suma de 1.500 más IGB. Tenemos una obligación con el banco por los intereses de utilizar la tarjeta de crédito, que es de 120, y un total a pagar de 1.620 por también el costo de la impresora. Y también por último tenemos
el patrimonio. El patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad. Por ejemplo, en una sociedad por acciones pueden mostrarse por separado los fondos aportados por los accionistas, las ganancias acumuladas, las reservas específicas procedentes de las ganancias y las reservas por ajuste por mantenimiento de capital. Es decir que estas clasificaciones pueden ser relevantes para las necesidades de la toma de decisiones por parte de los usuarios de los estados financieros, en especial cuando indican restricciones, sean legales o de otro tipo. También puede servir para reflejar el hecho de que las partes con participaciones en la propiedad de la entidad tienen diferentes derechos en relación con la recepción de dividendos o el reembolso de capital. Por ejemplo, la empresa Pacnel-SAC se acuerda en proceso de cierre en 2015 que se sabe que los accionistas de la empresa requieren reconocer el detalle del patrimonio. A continuación se muestra el detalle de la situación financiera. Tenemos cuentas operativas, un activo por 2000, también tenemos la mercadería, tenemos también edificaciones, tenemos también acciones, tenemos reservas legales y las utilidades. Ahí se especifica muy bien, tenemos que diferenciar que tenemos el activo y el patrimonio. No hay, bueno, sí hay pasivo bueno, es la depreciación acumulada. Ya bueno, siguiendo con la explicación, hablaremos acerca de los estados de resultados. En los estados de resultados tenemos que tener en cuenta que vienen representados por los ingresos y por los gastos. Los ingresos, bueno, la definición de ingreso incluye tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y corresponden a una variada gama de denominaciones tales como las ventas, los honorarios, los intereses, los dividendos, los alquileres y las regalías. Al generarse un ingreso puede recibirse o incrementar su valor de diferentes tipos de activos, como por ejemplo el efectivo, las cuentas por cobrar, los bienes y servicios recibidos a cambio de los bienes o servicios suministrados. Por ejemplo, una empresa inmobiliaria dedicada al arrendamiento de inmuebles en el mes de diciembre del 2015 ha celebrado un contrato de alquiler con la empresa Publicentro SAC, pactando un alquiler que asciende a 15.000 mensuales por un periodo de vigencia del 16 de diciembre de 2015 al 15 de diciembre del 2016. Se tendría un ingreso de 15.000 soles mensuales. Ahora hablaremos acerca de los gastos. La definición del gasto incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, los costos de venta, los salarios, las depreciaciones, los gastos, y muchos otros gastos. Los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, tales como efectivo y otras partidas equivalentes de efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. Estas son unas pérdidas que se encuentran, por ejemplo, las que resultan de siniestros tales como el fuego o las inundaciones, así como las obtenidas por la venta de activos no corrientes. También existen gastos que son reconocidos o bueno, que se conocen como gastos dados por la mano de Dios. Son gastos fortuitos. Por ejemplo, en el caso práctico, la empresa Angelitos SAC vende máquinas de limpieza y otorga garantías por un año a sus clientes. Según las estimaciones que realizaron la empresa, las garantías que se ejecutarían ascenderían al 20% de las ventas. Se sabe que hasta el mes de agosto las ventas ascienden a 800.000. Es decir que 160.000 vendría a ser el gasto por garantía sobre venta. Ahora hablaremos acerca del reconocimiento
Y tenemos que reconocer dentro de los estados financieros las transacciones contables, es decir, tenemos que ver cómo es que se han movido los activos o los pasivos o qué nos ha generado algunos gastos, algunos ingresos dentro de la entidad. Y se tienen que incorporar a los estados financieros estos hechos económicos. Aquí se tiene que tener probablemente la entrada y la salida de beneficios y que esto se pueda medir de forma fiable. Y aquí tenemos la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros y la fiabilidad de la medición. En el primero, el grado de incertidumbre con los beneficios económicos futuros asociados al mismo llegarán a la entidad o saldrán de esta. La medición correspondiente se hace con una evidencia disponible para obtener beneficios futuros. Y la fiabilidad de la medición es el segundo criterio que se refiere a que la partida para ser reconocida debe tener un valor o costo que se pueda medir con fiabilidad. En muchas ocasiones el costo o valor se debe estimar de forma fiable. Esta circunstancia es una parte esencial para la formulación de los estados financieros y no resta fiabilidad en cuanto a la estimación para que sea razonable. Ahora tenemos que tener en cuenta el reconocimiento del activo. El reconocimiento del activo tiene que ser se reconoce un activo siempre y cuando genere beneficios económicos y el costo o valor pueda medirse con fiabilidad, el cual se refleja en el activo del estado de situación financiera. Un activo no es un objeto de reconocimiento en el estado de situación financiera cuando se considera improbable que el desembolso correspondiente se vaya a sí mismo respecto a lo que nos refiere de que se tiene que tener beneficios económicos futuros y que se puede medir en forma fiable. El marco conceptual también nos establece que para un activo viene a ser todo hecho que nos va a generar beneficios económicos futuros, del cual tenemos un control específico de dicho activo y que se va a poder medir de forma fiable. Ahora, el reconocimiento de pasivos. Se reconoce un pasivo siempre y cuando es probable que la liquidación de una obligación presente se derive de la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos y además la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. No se debe considerar como pasivo cuando se trate de existencias solicitadas pero aún no recibidas, es decir, una orden de compra, salvo que existan circunstancias particulares que impliquen el reconocimiento de los activos. Por ejemplo, las importaciones. El reconocimiento de los ingresos. Se reconocen en el estado de resultados cuando se ha producido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionados, por ejemplo, a un incremento neto de activos derivados de una venta de bienes y servicios, a un decremento de en los pasivos resultantes de la renuncia al derecho de cobro por parte del acreedor. Y asimismo el importe del ingreso debe medirse en forma fiable y claramente. El reconocimiento de gastos. Se reconocen en el estado de resultados cuando se ha producido una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con, por ejemplo, un desastre en un activo, es decir, la depreciación de los activos fijos, o a un incremento de un pasivo, la devengación de un servicio recibido, que puede ser medido con fiabilidad. No produce beneficios económicos futuros, es decir, los pagos por servicios públicos, que tenemos que hacer mes a mes, que no nos genera ningún beneficio a la empresa, por así decirlo. Y no están acreditados los beneficios económicos futuros o cesan de acreditar para su reconocimiento como activo, venta de activo fijo, por ejemplo.
Ahora veremos algo acerca de la medición de los elementos de los estados financieros. La medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros para su inclusión en el estado de situación financiera y el estado de resultados. Para realizarla es necesaria la selección de una base o método particular de medición. A continuación tenemos un método o una base de medición que viene a ser el costo histórico. Los activos se registran por el importe de efectivo o otras partidas pagadas por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. Por ejemplo, el valor de compra de un bien. Los pasivos se registran al importe de los productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación o en algunas circunstancias por las cantidades de efectivo y equivalente de efectivo que se espera pagar para satisfacer el pasivo en el curso normal de la operación. Por ejemplo, tendría las remuneraciones por pagar o el impuesto a la renta. El costo corriente. Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que deberían pagarse si se adquiere en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Ejemplo es el valor de mercado de un bien, es decir, el valor razonable. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisarían para liquidar el pasivo en el momento presente. Por ejemplo, es el valor de una letra por pagar. El valor razonable o de liquidación. Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían obtenerse en el momento presente por la venta no forzada de los mismos. Ejemplo podría ser el valor neto de realización de los inventarios. Los pasivos se llevan a su valor de liquidación, es decir, los importes no descontados de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar para cancelar los pasivos en el curso normal de la operación. Ejemplo, las obligaciones descontadas. Y el valor presente viene a ser los activos se llevan contablemente a valor presente, descontando las entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la operación. Los inversionistas, por ejemplo, vendría a ser los inversionistas cuando hacen unas futuras liquidaciones en efectivo. Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas en el curso normal de la operación. Por ejemplo, el valor de las pensiones de jubilación. La base o método de medición comúnmente utilizado en las entidades para preparar sus estados financieros es el costo histórico. Este se combina generalmente con las otras bases de medición, como son las que ya hemos visto, y en este caso en el valor presente tenemos que tener en cuenta de que la fórmula, se utiliza una fórmula que viene a ser que el valor presente va a ser igual al valor futuro entre 1 más la tasa de descuento elevado al tiempo. También tenemos que ver algunas hipótesis fundamentales, las cuales vienen a ser el negocio en marcha y el devengado. El negocio en marcha viene a ser que los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible, es decir, que va a seguir funcionando dicha empresa. Y el devengado no es otra cosa que contabilizar los ingresos cuando se realizan y los ingresos cuando se conocen. Conceptos de capital y de mantenimiento de capital. La mayoría de las entidades adoptan un concepto financiero del capital al preparar sus estados financieros. Y las empresas adoptan, como ya mencioné, algunos conceptos. Y bajo esta concepción del capital, que se traduce
en la consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido, y el capital viene a ser el sinónimo de activos netos o patrimonio de la entidad. Aquí tenemos algunos conceptos de mantenimiento de capital y la determinación del resultado, que viene a ser el mantenimiento del capital financiero, que bajo este concepto se obtiene ganancias solo si el importe financiero o monetario de los activos netos al final del periodo excede al importe financiero o monetario de los activos netos al principio del mismo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos en ese periodo. El mantenimiento de capital financiero puede ser medido en unidades monetarias nominales o en unidades de poder adquisitivo constante. Y por último tenemos el mantenimiento de capital físico. Bajo este concepto se obtiene ganancias solo si la capacidad productiva en términos físicos o en capacidad operativa de la entidad al final del periodo exceda a la capacidad productiva en términos físicos al principio del periodo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a las mismas durante el periodo. Bueno, eso fue todo acerca del marco conceptual, y terminaré diciendo de que este marco conceptual es aplicable a una amplia gama de modelos contables y proporciona una guía para preparar y presentar los estados financieros. Gracias.